Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja en esta hora. Pues le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque Él es grande, Él es maravilloso y Él es misericordioso. Nuestro Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, Dios grande, Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos un Dios que nadie, absolutamente nadie, puede quitarle su poder, nadie puede quitarle su gobierno. Él es Dios eternamente y para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Pues en esta hora quiero hablarles acerca un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios acerca de lo importante que es de la resurrección de los muertos. Bendito y alabado sea el Señor. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, todo el capítulo 15 es un capítulo muy importante, un capítulo donde nos damos cuenta de las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso es muy importante, gente, escudriñar las escrituras, porque al escudriñar las escrituras, esto, ¿verdad? Nos permite, escudriñamos las escrituras, analizamos las escrituras y comparamos las escrituras, porque tenemos que comparar la palabra de Dios y de esta manera pues nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad, es real y que la palabra de Dios se cumple. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Y vemos que en Corintios capítulo 15 del 1 en adelante, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, acerca de que el apóstol Pablo nos declara, y nos dice, además de esto, hermanos, declaro, ¿verdad?, el evangelio que os he predicado, el cual dice recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos declara el evangelio, que el evangelio son las buenas nuevas de salvación, el evangelio que recibimos, y en el evangelio dice en que tenemos que perseverar, porque es la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Y dice la palabra de Dios, por la cual asimismo debemos de retener la palabra, no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor, agarrarnos de esa palabra viva, de esa palabra eficaz. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, ¿verdad?, de que dice que tenemos que creer, ¿verdad? Y tenemos que retenerla, persistir y perseverar en la palabra. Porque si no creemos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es en vano. En vano es el evangelio. Bendito sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que tenemos que retener la palabra para poder ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra, porque la palabra es la que nos salva, el consejo es la que nos salva. Entonces dice la palabra de Dios, porque si primeramente, bueno, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de que dice, por el cual, dice así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he enseñado, sois salvos. Si no creéis, entonces es en vano. Recordemos que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, es útil para enseñarnos, es útil para que el ser humano, para que el hombre creado por Dios sea, ¿verdad?, sea preparado para toda buena obra. Dios nos ha venido a preparar por medio de Jesucristo, su Hijo amado, cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Él nos deleite. Cuando nosotros no valíamos nada, Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia y Dios vino y entonces
nos entregó a su Hijo, ¿verdad? Para que Jesucristo viniera a este mundo y Jesucristo viniera a enseñarnos, a alumbrarnos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara de Jesucristo, la luz de Jesucristo, ¿verdad? Es la que nos ilumina para que nosotros podamos ver bien el camino. Recordemos que la palabra de Dios en Primera de Génesis dice que el Espíritu de Dios, dice en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice, ¿verdad? Y que todo estaba desordenado y todo estaba vacío. Así es de que, y el Señor dijo: sea la luz, y la luz fue. Entonces la luz iluminó todo, porque la luz aclara, la luz nos enseña todas las cosas, ¿verdad?, que no están en orden. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que en este tiempo, pues también estamos viviendo ese tiempo que la tierra, ¿verdad?, que el mundo está vacío y está desordenado. Hay vida en el mundo, hay gente en el mundo que se están moviendo, pero hay un desorden de lo más terrible, porque dice la palabra que el diablo vino para matar, para robar y para destruir, y eso es lo que está haciendo en este tiempo. Está matando, está destruyendo y está robando. Bendito y alabado sea. Se está robando las almas de Jesucristo, nos está matando con la mentira y nos está apartando del camino del Señor con tanta mentira, con tanta falsedad, con tanto engaño. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que Cristo murió, dice, conforme a las Escrituras. Cristo murió. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que dice: porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo dice: yo les he enseñado lo que yo recibí, lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí, lo que yo vi, lo que yo oí. Eso es lo que les estoy enseñando. Que Cristo, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del maligno. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos enseña también, dice que fue sepultado y resucitó. Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Entonces Jesucristo murió y Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y esto nos enseña, ¿verdad?, para darnos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que como esto hay testimonios, y dice la palabra de Dios que dice en el versículo 5, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesucristo se apareció a Cefas, a los 12, y se le apareció a 500 hermanos antes de ascender hacia los cielos. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles se le apareció, porque Jesucristo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios dice que está claramente visible, porque Él es luz y Él se da a conocer. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice de que Cristo, dice, fue resucitado. Dice la palabra de Dios de que Jesucristo, dice que fue resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Mas ahora, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha sido resucitado de los muertos. ¿Ves? Primicia. Él es el primero de los primicia de los que durmieron es hecho. Entonces Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Y si Jesucristo resucitó, entonces así mismo vamos a ser nosotros resucitados, si creemos en Él. Porque en Primera de Tesalonicenses dice la palabra de Dios, en el 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. Dios va a traer, dice,
con Jesús a los que durmieron en él. Entonces esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza de todos los que estamos en Cristo, de que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió y también resucitó. Entonces también nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar con Cristo y vamos a ser llevados donde Jesús está, en el cielo. Allá Él está sentado junto a la diestra de Dios Padre, porque Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén. Bendito y alabado sea el Señor. Antes la gente estaba en el seno de Abraham. Ahí estaban esperando el advenimiento. Ahí estaban esperando la promesa, la esperanza. Ahí estaban esperando a Jesús. Pero cuando Jesús fue, ¿verdad? Y se llevó cautiva, la cautividad se llevó a Abraham, a Isaac y a todos los que estaban esperando. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente amado, bendito y alabado sea el Señor. Pues así estamos nosotros esperando a Jesucristo, que Él venga en un abrir y cerrar de ojos y también nos lleve al seno del Padre, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a estar cubiertos con su abrigo y debajo de sus alas. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña de que más Jesucristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Bendito y alabado sea. Entonces dice en el versículo 22, porque así como Adán, todos mueren también en Cristo. Dice, todos serán vivificados. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que Adán murió, fue el primer hombre que murió, ¿verdad? Y así como es el primer hombre que muere, entonces también todos vamos a ser vivificados en Cristo. Él nos vino a dar vida. Bendito y alabado sea el Señor. Pero como dice la palabra, ¿verdad? En el 22, pero cada uno a su debido orden. Cristo primero, ¿verdad? Primero Cristo. Bueno, después las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Bendito y alabado sea. Pero cada uno en su debido orden, dice Cristo primero, ¿verdad? Porque Él primero murió y resucitó. Entonces, Él primero fue el que vino. Y el mismo que vino fue el que ascendió hacia los cielos. Y entonces dice, ahora las primicias, ¿verdad? Y las primicias, pues que seremos nosotros, los que seamos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito y alabado sea el Señor, que es nuestra esperanza. Y dice, y luego dice, los que son de Cristo en su segunda venida. Cuando Jesucristo venga en las nubes, venga con su pueblo, ¿verdad? Venga con su primicia, entonces Él viene y va también, ¿verdad?, a encargarse de los que creen en Él. Bendito y alabado sea el Señor. Luego dice, entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo nos prepara, bendito y alabado sea el Señor. Por eso la palabra, les digo que la palabra tiene que ser escudriñada, analizarla y compararla con los tiempos que estamos viviendo. Bendito y alabado sea. Entonces dice también, ¿verdad?, que la muerte entregó por un hombre, también la resurrección por un hombre. Entonces dice en él, gloria a Dios. Entonces dice, luego a fin, bueno, entonces dice, porque preciso es que Él reine. Dice, y el postrer enemigo dice que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Bendito y alabado sea. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hijos míos, se sujetará. Bueno, entonces dice, gloria a Dios, aleluya. Así es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De qué dice la palabra de Dios que Cristo ha resucitado. Bueno, la muerte, dice, entró por un hombre, también la resurrección por un hombre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en el versículo 21, la muerte entró, dice, por un hombre, por el pecado, ¿verdad? Y entonces dice también por un hombre la resurrección de los muertos, por un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Porque así como en Adán, dice, todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Grande es nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Entonces dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios de que luego a fin de que cuando entregue el reino, bueno, dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el postrer enemigo, el siguiente enemigo dice que va a ser destruido es la muerte, porque la muerte todavía no ha sido destruida, porque la muerte sigue matando a la gente, siguen muriendo, ya. Pero este va a ser destruido, dice la palabra de Dios. Santo es nuestro Dios todopoderoso, grande es. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea. Entonces dice, el apóstol Pablo dice en el 32, bueno, entonces dice como Adán, ¿verdad? Entonces dice, Cristo las primicias, el postrer hombre. Entonces dice, postrer enemigo que será destruida es la muerte, ¿verdad? Si no hay resurrección, dice en el 32, miren, vamos a hablar acerca en el 32, dice que si no hay resurrección, si como hombre batallé en Efeso, dice el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Efeso, en Efeso, dice, ¿verdad? Contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos. Entonces dice la palabra de Dios, si como hombre batallé, si como hombre, dice, ¿verdad? Contra fieras, si como hombre sufrí, dice. Entonces dice, pero si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces dice, ¿para qué? Dice, entonces mejor comamos y bebamos, si no existe la resurrección. Pero la resurrección, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos y todo se acabará. Pero también nos dice el apóstol Pablo, pero no es rey, dice, no es rey, dice, las malas conversaciones, no le pongan atención a las mentiras, al engaño que el maligno trae. Dice, porque corrompen, dice, las malas costumbres. Y dice, velá debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y entonces dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? Entonces dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere antes. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de qué. Y aquí dice, bueno, dice, ¿verdad?, de que hay cuerpos celestiales y que hay cuerpos espirituales, ¿ves? Entonces que primero el cuerpo, ¿verdad?, y la sangre dice que no van a heredar el reino de los cielos, pero que hay resurrección, ¿ves? Porque si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar. Entonces de nada sirve pues la predicación del evangelio, todo sería en vano. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Así también será escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, que es Jesucristo. Él es el que nos da vida, Él es el que nos vivifica. Entonces dice la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos manda el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, velá debidamente, dice la palabra de Dios en el 34. En el versículo 34 dice, velá, que estemos velando, dice, ¿verdad? Velá debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, bueno, dice, velá, ¿verdad? Y no pequéis. Velen y no pequen. Sean ejemplos de los demás. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, sorbida es la muerte en victoria, en el 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, porque somos más
somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Jesucristo vino y la muerte no pudo vencerlo. Y si la muerte no lo pudo vencer a él, tampoco nos va a vencer a nosotros si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, porque él es nuestro Salvador. Bendito y alabado sea. Entonces dice, el poder de la muerte, dice, es el pecado. En el 57 dice la palabra de Dios. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús y que debemos de darle gracias. Gracias a Dios por todo. Gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias a nuestro Dios. Dice, así que hermanos míos amados, ya al final, ¿verdad? En el 50 dice, da gracia. El poder, entonces dice, ¿verdad? El poder, en el 56, que se me pasó, dice, ya que el aguijón de la muerte, dice, ¿verdad? Es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, la muerte se alimenta del pecado. Y cuando nosotros pecamos, entonces, el alma que pecare, dice la palabra de Dios, esa morirá. Pero está hablando de la muerte eterna, porque como nuestro cuerpo tiene que ser muerto, nuestro cuerpo va a morir, porque ni cuerpo ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Pero dice la palabra que dice, ¿verdad? Más, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la muerte se fortalece en el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, entonces nos estamos fortaleciendo a la muerte. Entonces la muerte tiene derecho, ¿verdad?, en nosotros porque pecamos. Pero si vivimos en Cristo, entonces la muerte no tendrá, no va a poder con nosotros, porque Jesús nos fortalece, Jesús nos ayuda. Y Él dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la salvación. En Hebreos 12:2, ¿verdad? Entonces dice la palabra. Ya para terminar, ¿verdad? En el 58 dice la palabra, así que hermanos míos, amados, dice, está firme, dice, y constante, dice, creciendo, que crezcamos, hermanos, que crezcamos en fortaleza, que crezcamos en inteligencia, que nutramos nuestra mente y nuestro corazón de lo bueno, ¿verdad? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, mis amados, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña la resurrección. Vamos a ser resucitados porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Dios me les bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y Dios cada día estén apresto, gente, estén atentos. Mire, la palabra se está cumpliendo, todas las cosas que estamos viviendo, todo eso está escrito. Vamos entrando a un nuevo orden. Así es que, gente, hay que poner los ojos en el autor y consumador de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, porque si Él vive, nosotros también vamos a vivir y vamos a resucitar, porque dice la palabra de Dios que la segunda resurrección, ¿verdad?, ya no va a ser para vida, sino para muerte eterna. Bendito y alabado sea el Señor, y bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que participan en la primera resurrección. Bendito y alabado sea el Señor. Dios es grande y Dios es maravilloso. Dios me les bendiga, Dios los guarde y que sea el Señor ayudando y fortaleciéndonos. Bendito sea. Compartan, gente, compartan el mensaje, porque el mensaje, ¿verdad?, es la palabra que nos ayuda, que nos fortalece, que nos instruye en el camino del Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Bendiciones. Chao, chao.